Bueno, buenas noches, bienvenidos. Quiero agradecer primero a Milton y a Tilio por la invitación, la oportunidad de encontrarnos con los colegas, intérpretes, músicos. Mi nombre es Wilton Lozán, soy delegado de la Asociación Argentina de Intérpretes de Entre Ríos. Y aquí a mi izquierda está un amigo de la vida que me ha regalado la música, Coqui Sattler, miembro del Consejo Directivo de ADI, el cual nos va a contar, va a hacer un recorrido un poco por la institución para que vean de qué se trata. Y después de esto vamos a dejar libre las preguntas y las dudas para evacuar todo tipo de respuestas. ¿Puede ser? Sí. Buenas noches. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por la atención, bienvenidos. ¿Sí se escucha? Sonido mudo. Sí, era como un micrófono para hacer facha nada más. A la foto. Claro. Sí, bueno, vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible para... ¿Sí? Vamos. Pareciera que nunca usamos un micro. Vamos a tratar de hacerla lo más práctica posible, por eso yo voy pasando cosas así rápido, simplemente como para ayuda a memoria, y cualquier cosa, cualquier duda, como decía Wilton recién, estamos a disposición para evacuarla. Ustedes saben que ADI surge, en realidad el derecho de intérprete surge por una necesidad de cubrir algo que había dejado de suceder, culpa o gracias a la tecnología. ¿Esto qué pasa? Desde que existe el fonograma, desde que existe la música grabada, se dejó de contratar al músico. Antes, ¿qué es lo que hacía la gente para poder escuchar música? Tenía que ir a donde estaba el músico, ¿no? El músico venía a las casas. Por eso en muchas casas antiguamente había piano. Era común que la gente estudiara el piano en las casas, al menos de determinado nivel social. Y el músico durante mucho tiempo trabajaba en una gran cantidad de lugares, siempre que existiera música. Donde existía música tenía que haber un músico para tocar en vivo. Y cuando digo donde había música, era una fiesta, un casamiento, en el velorio, en el teatro, en el cabaret, en la radio, en todos los lugares, o en los salones, en cualquier tipo de fiesta, tenía que haber un músico. Cuando aparece la posibilidad de grabar, que nos da a los músicos la posibilidad de llegar a las casas de la gente, ya no tener que ir personalmente, sino multiplicarnos. Y esa grabación que los músicos hacían ya no solamente era para los que estaban en el lugar, sino que podía reproducirse y escucharse en otros lados. Eso que era un beneficio para el músico, la posibilidad de llegar a más gente, a más lugares, se convirtió a su vez en una especie de trampa, ¿no? Porque en definitiva dejaron de contratar a un músico para poner el disco. Y hoy, en las fiestas, en los cumpleaños, en las radios, en los casamientos, en los bares, no se contrata más al músico para tocar en vivo, sino que pero se sigue poniendo la música, ¿no? ¿Y por qué se pone la música? Porque ninguno de estos lugares funcionaría sin música. Es inimaginable un bar sin música, un casamiento sin música, una fiesta de lo que sea sin música. La música sigue siendo necesaria, pero se dejó de llevar al músico. Entonces, hace ya cerca de 100 años, cuando la tecnología de la grabación del fonograma aparece, los músicos de golpe dejaron de ser contratados en muchos de estos lugares, ¿no? Las radios dejaron de tener sus orquestas, los cabarets ya no contrataron más a los músicos, en las fiestas ponían los discos. Entonces, ahí aparece este derecho, que insisto, es un derecho que emana de la tecnología, y que es el derecho de intérprete, que es lo que le otorga al que ejecuta una obra musical grabada el derecho a percibir lo que le corresponde cada vez que esa música está generando algún tipo de valor. Esto es, está claro que el bar sin música no va a vender lo mismo. Díganle, o una radio, que una radio no ponga música, van a ver si la van a escuchar. Entonces, evidentemente la música le agrega valor. Entonces, es lógico y
es natural que el músico tenga que cobrar por ese valor que se le agrega, ¿no? Se entiende ahí un negocio, una pizzería que vende ropa. Pone música, uno entra y se queda más tiempo, está comprobado todo esto, no digo nada nuevo. Si hay música, la gente se queda más tiempo comprando en los shoppings, en todos esos lugares. Por eso tienen que pagar. Porque en realidad nosotros, ustedes, todos los músicos, le estamos agregando un valor a la mercadería que se vende. Ahí aparece el derecho a intérprete. Cuando la grabación reemplaza al músico en vivo. Entonces, se crea esto que se llama un derecho conexo, que genera como una especie de compensación al músico por no contratarlo en vivo. Por ejemplo, imagínense un casamiento donde, supongo que en todos los casamientos más o menos bailamos las mismas cosas, el carnaval carioca, los decadentes, la mosca, los Cadillac, las tarantelas, los palmeras, todo eso. Si la gente tuviera que contratar a cada uno de esos músicos, esos grupos, sería una fortuna, mientras que lo que tiene que pagar para poder hacer esa fiesta de derecho a intérprete es mucho menor que eso. Bueno, el derecho de intérprete ya existe en la Constitución Nacional en el artículo 17, pero fundamentalmente lo importante es saber que cuando nosotros tenemos una ley que es una ley modelo, la ley de propiedad intelectual, que ahí dice ley 11723, que es del año 1933. Y esa ley, además de ser una ley modelo, es modelo aparte por la concepción de la ley. Es la ley de propiedad intelectual, la que es una ley modelo en el mundo, y una ley argentina es. La ley que protege a todos los creadores. Esto es los creadores de una canción, los creadores de una obra plástica, de una fotografía, de una obra de teatro, de un cuento, de lo que sea. Incluso hoy día de un software, ¿no? Un programa para la compu. Y nosotros los intérpretes, los que grabamos una canción, estamos creando. Porque no es lo mismo que yo cante Merceditas, o sea que estamos en esta instancia, que la cante Mercedes Sosa, o que la cante Teresa Parodi, o que la cante Samba Kipildor. Está claro que yo soy un lagarto cantando y el valor que yo le voy a agregar es mucho menor que el que le pueden agregar los intérpretes que comuniqué recién. Entonces, los intérpretes también somos creadores. Entonces, en la ley 11723, en el artículo 56, se establece este derecho. Así que imagínense, año 1933, un diputado que venía de la izquierda democrática y un senador que venía del conservadurismo de derecha. En estos tiempos donde vivimos tanto la grieta, tendríamos que aprender de lo que pasó en nuestro país en esa época, que se juntaron los polos para defender a los creadores de nuestro país. Y esa ley 11723, que se llama también ley noble, protege todos los derechos, entre ellos nuestro derecho de intérprete. Entonces, a partir de eso, aparece en Argentina la idea, la noción y ya la legislación de lo que debiera ser el derecho de intérprete. ¿Quedó claro qué es lo que significa el derecho de intérprete? Un disco, cuando uno graba un disco, hoy día es subir a las redes esto, vamos a poner un ejemplo, grabamos, vamos a decir que estamos con Mercedita, grabamos Mercedita, grabamos con Atilio a dúo. Mercedita está claro que el autor no soy yo, es Atilio, ¿no? Sabemos quién es el autor, ¿no es cierto? Bien, la grabamos nosotros. Cada vez que esa versión que nosotros grabamos se difunda en algún medio o se pase en algunos espacios donde esto está generando valor, nosotros vamos, la sucesión de Ramoncito Río va a cobrar por los derechos de autor. Pero nosotros, si están pasando nuestra versión, vamos a cobrar nosotros el derecho de intérprete, porque fuimos los que la tocamos. ¿Se entiende la diferencia entre el derecho de autor y el derecho de intérprete? En Argentina, la legislación argentina hace que quienes administren estos derechos sean sociedades de gestión colectiva. Son instituciones que son organismos colegiados que están dirigidos por los propios interesados, ¿no? Esto es, los propios socios, como si fueran clubes, ¿no? Ustedes vieron que para ser presidente de un club, secretario general de un club, hay que ser socio primero. Bueno, del mismo modo, para poder presidir una sociedad de autores y compositores como SADAIC, hay que ser socio de SADAIC. Para formar parte de un consejo directivo de ADI hay que ser intérprete.
Esto no es menor, porque en muchos lugares son entidades privadas las que manejan los derechos de autor, en otras partes del mundo, de autor o de intérprete. Mientras que en la Argentina tenemos la suerte de tener una legislación, hace mucho tiempo, gracias a mucha gente que peleó por esto, para que seamos los propios interesados los que las manejamos, que son además instituciones democráticas, que uno puede agruparse con otros socios, armar una lista y presentarse en una elección y ser elegido por sus propios colegas. Son sociedades de gestión colectiva. En Argentina tenemos que defienden los derechos de propiedad intelectual, básicamente 5 trabajando. Uno es la que decía hoy, la de autores y compositores de canciones, SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, ADI, que somos nosotros, la Asociación Argentina de Intérpretes. Después, los actores tienen una parecida que se llama SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, que es la que se encarga de cobrar el derecho cada vez que se pasa una serie o un programa de televisión ya viejo, ¿no? Una repetición. Después está Argentores, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la producción teatral, radial y audiovisual, escritores. Y una de las últimas es la DAC, que son los directores argentinos, que también perciben el derecho a aquellos directores cinematográficos y de televisión a quienes les están pasando sus obras, repitiéndolas, ¿no? Bueno, el derecho de intérprete, si bien aparece en el año 33, los primeros músicos que pelearon para tener el derecho de intérprete estuvieron muchísimos años para poder conseguir formar una entidad, ADI, que no sé si está acá, pues yo o veo de cerca o veo de lejos, así que si me acerco acá no veo lo que dice. En el año 54 recién, ahí estaba, no, está ahí, bueno, en el año 54 se creó ADI. Y es interesante saber que recién, como ven ahí, los decretos del 73 y del 74 establecen la posibilidad de salir a cobrar y repartir el dinero. Esto quiere decir que la gente que peleó para tener este derecho no alcanzó a cobrar nunca. No llegó nunca, porque tuvieron 20 años peleando. 20 años primero de la ley y después, una vez que se fundó ADI, tuvieron 20 años hasta tener un decreto para poder salir a cobrar. Lo bueno de esto es que los herederos de esta gente sí están cobrando los derechos de intérprete. Entonces, el derecho se percibe a través, en la Argentina, de una otra entidad, no nosotros. Me fui un poco para adelante, hago un retroceso un cachito para atrás. El derecho de intérprete quedó claro lo que es, ¿no? Pero cuando hay música en vivo, ¿hay derecho de intérprete? ¿Debería? No, porque el derecho de intérprete surge de la grabación, porque no te llevan a tocar en vivo. Entonces, cuando hay música en vivo no hay derecho de intérprete. Para que haya derecho de intérprete tiene que haber una grabación editada, comercialmente puesta a disposición del público, dice la ley. Esto quiere decir que uno la pueda comprar a la grabación, sea un disco, un cassette, CD, o ahora poder descargarlo en una plataforma, ¿no? Entonces, cuando hay música en vivo no hay, tiene que haber una grabación. Y si hay una grabación, está el músico que graba, están los autores de la canción, que a veces pueden ser lo mismo y otras no, y está el productor discográfico, el dueño del sello, que también tiene un derecho por haber puesto a su disposición una empresa para grabar tu disco en la mía, ponele, ¿no? Entonces, ahí aparece también el derecho del productor fonográfico. Durante muchos años, primero pelearon los propios músicos. Los directores de orquesta decían que el derecho de intérprete era de ellos nada más, porque son los dueños de la orquesta, el que pone el nombre, el que dirige, el que arma todo. Mientras que los músicos ejecutantes no cobraban una moneda. Hasta que consiguieron que el Estado les diera bolilla y poder juntarse y cobrar una parte unos y otras partes los otros. Pero mientras tanto, los productores discográficos también peleaban por el derecho que a ellos les correspondía, por decir, bueno, armamos una empresa que se llama XX y grabamos el disco de Atilio y el Coqui y no el de otro, y por eso pusimos la plata acá, el estudio de grabación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el Estado termina reconociendo que el derecho es compartido, y esto pasa en todo el mundo. Además, el derecho de intérprete se reparte entre los productores del disco y los músicos, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa? En Argentina se venían peleando intérpretes entre sí los intérpretes, por otra parte con los productores discográficos. Entonces el Estado dice, bueno, a ver una cosa,
secretos que dicen ahí, van a crear, los productores discográficos se concentran en una cámara que se llama CAPIF, Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica. Los intérpretes estamos en la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI. Entonces el Estado dice, bueno, para que no haya lío, van a tener que crear una tercera entidad que nada más que recaude, que cobre, y le va a dar a AADI una parte y a CAPIF la otra. Entonces, del mismo derecho que cobran, lo van a tener que distribuir de forma diferente. CAPIF por un lado y AADI por otro. Entonces se crea una tercera entidad nada más que para recaudar, que es probablemente la que ustedes conozcan, que se llama AADI CAPIF. Que tiene que ver, pero no es ni AADI ni CAPIF. Es una tercera entidad que es nada más que recaudadora. Es una entidad que lo que tiene es personal cobradores y personal administrativo que una vez que recaudan, reparten. De cada 100 pesos que se recaudan, van 66 para AADI y 33 para CAPIF. En realidad va un peso más para AADI, 67, porque ese peso AADI lo manda al Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Todas las becas y concursos que hace el Fondo Nacional de las Artes, entre algunas de las formas de recaudar es el 1% de ese derecho de intérprete, que se puso básicamente para que no se sigan peleando los músicos y los productores. Entonces, de cada 100 pesos que en una fiesta o algo se cobren de derecho de intérprete, que va a AADI CAPIF saca sus gastos y van 66 pesos para los músicos y 33 pesos para los productores. ¿Me siguen hasta ahí? Perdóname, ¿Sadaik es anterior o vos lo mencionaste, creo? No, la más vieja en Argentina es Argentores. La de autores, básicamente la Sociedad Argentina de Autores, que tiene que ver con los dramaturgos, los escritores de obras para cine, para teatro, para televisión y para radio, ¿no? Autores de texto, ¿no? Que ahí también habemos músicos en Argentores. ¿Por qué? Porque las obras de teatro, de televisión después, de cine también tienen música. Así que yo también soy socio de Argentores por obras de teatro que yo he hecho la música o algunos audiovisuales que he hecho. La más vieja de todas, la Sociedad de Gestión de Argentina, es Argentores. Pero después, yo creo que vino Sadaik, AADI viene después, y las más nuevas son SAGAI y DAC, las últimas. Pero son distintos los derechos, por eso son diferentes sociedades. ¿Se entiende? Bueno, decía, el derecho, genial, gracias a ti. Todos los derechos de propiedad intelectual, además, muchos de estas cosas que suceden en Argentina son previamente tratadas a nivel internacional. Hay tratados internacionales. Naciones Unidas tiene un organismo que se llama Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, en Suiza, a donde ahí se deciden políticas comunes para todo el mundo. Se juntan los estados y firman convenios donde decir, bueno, yo no puedo salir a hacer, voy a decir una barrabasada, pero para que se entienda la burrada, ¿no? No puedo hacer Garota de Ipanema acá diciendo que es mía, en Argentina, pues ya está claro que no es mía. O, qué sé yo, no puedo decir que Start Me Up de Jagger y Richard es mía, ¿no? Es decir, esas cosas se aclaran. Los derechos de autor, hay sociedades de gestión que ya tienen convenios internacionales, entonces lo que se cobra allá se envía para acá y así se teje una red el traslado de los recursos económicos que generan las obras, ¿no? La protección de los derechos es de por vida y hasta 70 años después que fallece el autor-compositor o en este caso nuestro, intérprete. ¿Por qué? Porque según la ley argentina, que viene del derecho romano, la ley argentina, las obras intelectuales no son bienes, no son un bien comerciable, es patrimonio del espíritu del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos padres de esas obras, como autores o como intérpretes. Entonces no la podemos comercializar. Yo no puedo grabar un tema y decir, bueno, pagame 250.000 pesos y te lo doy al tema como que si lo grabaste vos.
O como pasa en el derecho anglosajón, con el derecho de autor, que las obras se comercializan. Cualquiera que esté atento a las noticias va a saber que hace poquito Shakira vendió su catálogo de obras, dieron $2,5 millones, y a partir de ahora una entidad se va a encargar de recaudar y quedarse con la plata, le adelantaron de alguna forma los derechos. En Argentina no se puede eso. Porque Paul McCartney lo hizo. Tiene que pedir permiso a la asociación de Michael Jackson para tocar algunos de sus temas. No solo eso, hubo una campaña de Paul McCartney vegetariano, y una campaña, Michael Jackson compró sus derechos, los derechos de algunas obras de McCartney, y se lo vendió a una empresa publicitaria para decir una campaña de hamburguesas. Dice, McCartney tenía que ver como una canción de él, que es vegetariano y activista vegetariano, era la publicidad de una marca de hamburguesas. Bueno, eso, por suerte, los países que venimos del derecho romano, que entienden que la obra es patrimonio, uno es padre o madre de la obra, no lo puede vender, no puede vender un hijo. Entonces, esa es la principal diferencia con ellos. Lo que sí nos une en general, es que el patrimonio es heredable. Entonces, hasta 70 años luego de la muerte del autor, compositor o intérprete, los familiares herederos van a seguir percibiendo el derecho. Sí, Milton. Wilson. Es fácil, no se puede vender, sin embargo, hubo discos y hubo intérpretes y autores que estuvieron imposibilitados de reeditar sus propias obras hasta que el INAMU actuó. Hubo una cuestión de un contrato basura. No, pasa por esto. Tiene que ver con la interpretación y el registro fonográfico. Te doy un ejemplo. Yo hoy dije el ejemplo de Mercedita, porque ya estamos es temático esto. Entonces, imagínate que, como decía hoy con Atilio, grabamos Merceditas. Firmamos un contrato con la compañía discográfica X, que por 10 años ellos yo firmo un contrato con una compañía discográfica X que voy a grabar por 10 años con ellos. Yo lo que no puedo es editar por otro lado esa canción, pues yo ya me comprometí con esa compañía discográfica a editarlo. Eran dueños del fonograma. Claro, claro, exactamente. No, los derechos no. El derecho no. De todas maneras... Siguen cobrando, pero no podían reeditar. Claro, no podían reeditar lo mismo. Y de todas maneras, para ser honestos, en estos tiempos, el avance de las empresas, sobre todo las multinacionales, pero también en Argentina las nacionales, han generado los que se llaman contratos, en un momento se decían leoninos, ahora son directamente contratos de 360 grados que se llaman, donde te hacen firmar un contrato donde le entregás la vida al dueño de la compañía discográfica. Antes era igual, ¿eh? Sí, pero ahora es peor, porque antes, mi viejo también... Fue resonante el caso de Daniel Altamirano, que viene a veces acá, que Marvis le había hecho, creo, un convenio, habría que preguntarle a él, que creo que estuvo no sé cuántos años... Pero por las actuaciones, sí. ¿no? Bien. ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál es la diferencia, maestro? Antes, uno firmaba un contrato con una compañía discográfica, pero la compañía discográfica no se metían con el show en vivo. Iban por carriles diferentes. Es más, muchas veces trabajaban conjuntamente con una agencia, un representante, un Marvis. Entonces, por ejemplo, voy a decir una pavada, no sé cuál era la compañía que grababa Altamirano, pero imaginemos que era, DJ, compañía discográfica argentina. Grababa los discos por DJ, pero manejaba Marvis la venta de los shows en vivo, ¿no? Entonces, pero Daniel Altamirano no podía trabajar con otro que no fuera Marvis en los shows en vivo, pero los discos iban por otro carril del contrato. Hoy día, las grandes multinacionales lo que te hacen es lo que se llama un contrato 360 grados, donde, por ejemplo, si fuera un grupo, incluso hacen los contratos individuales. Esto es, te firmo a vos, los integrantes del trío van a grabar el disco conmigo, pero además el 40% de lo que recauden de las actuaciones en vivo me las quedo yo también. Pero además,
Si ustedes se separan, vos quedás ligado a mí, vos quedás ligado a mí, vos quedás ligado a mi compañía discográfica. Pero además, si vos no querés cantar más y pusiste una venta de remeras con tu marca, la marca también el 40%, porque yo fui... Y la verdad es que hay gente que firma ese contrato. Mucha gente que firma ese contrato. Entonces, contra eso, es la libertad de cada uno de poder firmar. Tengo cientos de anécdotas de lo que quieran, que son más para un bar, para una mesa de bar que para una charla, pero hay muchas así. Eso se va en cada uno, que si uno quiere firmar un contrato o no. El derecho de intérprete, el derecho de autor, no es transferible en Argentina. Sí, pero si firmás con legislación extranjera... Ah, sí, fuiste. Andá a llorar al cementerio, pero bueno, afuera. Pero ¿qué es lo otro que suele pasar acá? Que también a nosotros nos pasó con Wilton en una etapa que por suerte nosotros no lo cedimos, pero muchos de nuestros colegas lo hacían. Le firman un poder a un abogado o a X persona a ir a percibir. Bueno, yo bajo la excusa de yo no puedo ir a cobrar a Sadaic, no puedo ir a cobrar a Adi, entonces te firmo vos un poder para que me vayas a cobrar. Esa figura existe, porque es lógico que uno no pueda estar en todo. Imagínense Ricky Martin, Shakira yendo a cada lugar a cobrar, es imposible. Es decir, tiene que tener un bufete de abogados, contador, que vayan y le cobren en nombre de ella, ¿no? Un apoderado legal para eso. El tema es que esa misma figura la utilizan para sacarte la guita. En realidad, muchos se cobran la plata y no te la dan. ¿Está? Porque esa es la trampa de los contratos de 360 grados, lo que vos recién decías. Contra esas cosas que tienen que ver con los contratos privados es muy difícil. Es muy difícil meterse, porque depende, insisto, de la voluntad de cada uno de firmar o no. Y nuestra institución, que defiende el derecho del intérprete, por supuesto que tomamos todos los recaudos posibles para que eso no le pase al intérprete. Pero si vos le firmaste una autorización a alguien que se encargue, o imagínense una persona mayor. Nosotros tenemos mucha gente muy mayor y que le firma un poder a su hijo, a su nuera, a su yerno, a su nieto para que le cobre los derechos. No puede saber la institución si esa persona realmente le va a dar o no la plata. El responsable del derecho firmó, el adjudicatario del derecho, el que grabó, le firmó el poder a X personas. Nosotros le tenemos que pagar a X personas, porque lo decidió el intérprete. ¿Está claro eso? Una consulta. Sí. En estos contratos 360, ¿alguna organización de estas, que son varias, tiene la potestad de proteger ciertas cláusulas, ponele? ¿O evitar que se hagan algunos manejes fuertes? Los contratos son privados. O sea que no. No. Por eso nuestra misión muchas veces institucional es este tipo de charlas para poder decirles tengan cuidado cuando vayan a firmar. Siempre cuando vayan a firmar un contrato de lo que sea, sí, para alquilar una casa, para lo que sea, no firmen sin revisar un contrato. Imagínense si uno va a firmar un contrato que tiene que ver con un trabajo, con la posibilidad incluso de pensar a largo plazo la carrera de cada uno de ustedes. Lo lógico es buscar un asesoramiento de un abogado amigo y decir, che, loco, no estoy firmando cualquier cosa, no estoy entregando la vida con esto. Pero eso pasa cuando uno, insisto, cuando va a alquilar una casa, cuando va a comprar un auto o lo que sea que tenga que firmar un contrato, uno tiene que leer eso. Después, esto queda en lo privado. Hay cuestiones, obviamente el trabajo esclavo en Argentina no está permitido, está prohibido, está sancionado. No pueden ir contra el orden público y el orden jurídico, eso... Totalmente. Y las cláusulas leoninas pueden también ser observadas por un juez, por lo menos. Totalmente. Un contrato que te vincule de por vida tampoco es válido. Bueno, otra de las cosas que suelen hacer es no poner fecha de finalización del contrato. Lo dicen, claro. Lo dicen porque a mí me tocó firmar uno y de paso soy abogado yo y me quedo con la plata de todos ellos. No, pero me ha tocado tener un contrato adelante y digo, pero ¿para qué me está dando? Claro. Pero eso es para de cualquier persona, no hay que tener
Pero por eso excede hay a que tener el detalle, no hay que ser ni juez ni abogado, hay que decir, no, esto me está cagando, media vuelta y me voy. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a una actividad que depende mucho de lo que nosotros sentimos, nuestras emociones, nuestras ganas de trascender, de ser conocido. Y bueno, ahí el productor en ese momento, más, cuando por la fama regalas lo que te parece, y después quedas atado por una eso es lo tentador, que uno a veces está haciendo toda pulmón y aparece una empresa que parece que te va a traer una solución y te trae un dolor de cabeza porque también ven algo de potencial en vos y puede terminar todos tus derechos dilapidados. Sí, fundamentalmente, siempre en todo contrato hay alguien que ofrece algo y a contraprestación el otro tiene que ofrecer otra cosa, ¿no? Porque es un contrato de parte, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que firma, que el otro te dé algo. Sí. Entonces ahí... Porque se puede revisar eso y pactar también. Lo que plantearon hoy, lo del INAMU, creo que eran los contratos de edición de obras de, no sé qué sello era. De Music Hall. De Music Hall. Bueno, que el INAMU, bueno, obviamente puso todas estas cosas sobre la mesa y dice, bueno, es una locura que este catálogo no se pueda ver más porque cerró el sello discográfico, o porque el sello se quedó con... y primó la cordura, digo, a nivel cultural para no perder una historia de nuestra cultura musical. Pero bueno, esos recursos siempre están. Lo bueno es no tener que llegar a eso. Habla un poquito del registro de las canciones, por Bien, ejemplo. ahí vamos con esto. Disculpame, por ahí hay otra pregunta. No, también. Bueno, Volkeras ADI es una sociedad de gestión colectiva, como decía, es una asociación civil sin fines de lucro, es una sociedad que tiene personería jurídica y que está supervisada por el Estado, la Inspección General de Justicia, la IGJ, que tenemos un consejo directivo, que antes de llegar a lo práctico les cuento, el presidente de ADI es el maestro Horacio Malvicino, hombre de acá de esta zona, fue guitarrista de Piazzolla, De Concordia. De Concordia. Nació eventualmente en Corrientes porque la madre tenía un problema y tuvo que ir a tenerlo, pero después toda la familia era de acá de Concordia, el padre era ferroviario. La vicepresidenta primera es Susana Rinaldi, el vicepresidente segundo es Juan Carlos Ciriliano, secretario general es Samba Kipildor, prosecretario primero es Sergio Vainikov, segundo Nicolás Ledesma, después, miren, me lo sé de memoria, tesorero es Horacio Cabarco, protesorero es Pablo Agri, protesorero segundo es Juan Carlos Cuachi, después secretario de actas José Colangelo, el último músico de Troilo vivo, prosecretario de actas es Teresa Parodi, y después venimos ya a los vocales, que el primer vocal es Guillermo Novelli, La Mosca, Miguel Talarita, trompetista de Liño Solari, entre otros, grabó con todo Talarita, Víctor Escabuso de Córdoba, después vengo yo como vocal, Fabián Gallardo, músico de Fito, Sandra Mianovich, Lilian Saba y Carolina Folga. ¿Me estoy olvidando de alguno? Me parece que me estoy olvidando de un vocal. Pero básicamente lo que me interesaba destacar de esto es que si ustedes escucharon los nombres, hay gente de diferentes edades, de diferentes géneros musicales. ¿Con Chino qué edad tiene? 93, 92. Uy, sí. Se quebró la cadera hace 4 meses, 5 meses y está por volver. Ahora tuvo licencia por enfermedad y ahora vuelve. Maravilloso. Susana tiene 86, la vicepresidenta primera. Pero básicamente diferentes edades, diferentes géneros musicales, diferentes latitudes y diferentes ideologías políticas incluso entre nosotros, en el Consejo Directivo. Porque la única ideología realmente que importa es defender al intérprete. Y a mí me gusta resaltar esto porque no es común en una mesa que se sienten gente de tan diferentes pensamientos, porque no es lógico que no pensemos lo mismo los que vienen del norte con los que venimos del litoral, con los que son de Buenos Aires, los que hacen tango, de lo que hacen folclore, lo que hacen rock, lo que hacen cuarteto, lo que hacen cumbia. Diverso.
Y la diversidad esa termina generando una sola voz, que es lo que más importa, que es la voz del intérprete. Eso lo quería decir porque en definitiva me parece fundamental como ejemplo de convivencia democrática, ¿no? Y de respeto al pensamiento del otro. Yo sé que el otro piensa diferente a mí, pero sé que su espíritu y sus ganas es la misma que la mía, a pesar de la edad o a pesar de que cante algo que yo no entiendo porque no me gusta, y digo yo, porque al revés conmigo, ¿no? Entonces, bueno, la plata que recauda ADI proviene de todos los lugares donde se pasa música grabada y donde esa música grabada genera un valor agregado al lugar. Esto es un cumpleaños, un casamiento, un bar, un restaurante, estación de servicio. Una estación de servicio, un comercio, una pizzería, una radio, un canal de televisión. Entonces, sí. Perdón, interpretar en vivo en la radio también implica una... No. El vivo no tiene nada que ver con el derecho de intérprete. Ni acá ni en la China, digo, no es una cosa de Argentina, es... el vivo lo cobras ahí. El vivo lo cobras ahí, es una cuestión laboral, del derecho laboral, no es del derecho de la propiedad intelectual. ¿Me explico? Es un derecho laboral que vos tenés que cobrar ahí, como te dijo él. Bueno, decía, ADI, a través de ADICAPIF, recauda en todos esos lugares. Repito el ejemplo, recauda 100 pesos, van 67 pesos a ADI, 33 pesos a CAPIF. De esos 67 nosotros le mandamos un peso al Fondo Nacional de las Artes y los 66 restantes se distribuyen. Este es lo que tenemos como documentación de la música pasada, ¿no? Pasada, digo, ejecutada, ¿no? Difundida. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para pagar? Es aquellas planillas que envían las radios y los canales de televisión abierta. ¿Por qué? Porque se entiende que si van a pasar alguna música en algún lugar, en el bar, en la pizzería, es la música que está sonando en alguna radio en su proporción. Esto también es este sistema de medición es el mismo acá y en gran parte del mundo. Es decir, se toma por la imposibilidad de registrar toda la música que se está escuchando, se toma como referencia las radios y los canales de televisión abierta. Entonces, todo lo que está documentado, nosotros, todo el dinero que ingresa, se paga los derechos en función de las planillas que llegan, que durante muchos años se hacían a mano. Hoy día hay tres formas, porque algunas radios siguen enviando a mano las planillas, pero hay otras que mandan directamente del directorio de la música que pusieron, envían a ADI la información en un archivo, y otras radios nosotros las monitoreamos a través de algunas empresas que se contratan. La más conocida se llama BIMAC, que lo que hacen es hacer un seguimiento digital de las radios. Cada fonograma, desde hace ya varios años, para poder ser editado, para uno editar un disco, ya no solo disco en formato físico, sino digital, uno tiene que solicitar un código. Ese código, ISRC, es un código inaudible, se llama huella digital, que cada canción que ustedes escuchen tiene ese código, ¿no? Entonces, estas empresas lo que hacen es monitorean digitalmente y hacen un muestreo, un paneo de esos códigos, y eso dirige el código a la canción. Es una cosa muy de estos tiempos que surgió básicamente, y a muchas de estas empresas las contratan los grandes artistas internacionales para saber qué música se está pasando o qué tema de ellos se está difundiendo en alguna parte del mundo. No tanto como por una cuestión de cobrar los derechos, sino para saber la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Exacto. Y las grandes empresas de mercado también contratan a estas empresas para saber, bueno, se está escuchando música electrónica en tal zona, se está escuchando música folclórica en tal lugar, etcétera, etcétera, y en función de eso venden esa información para decir, bueno, pongan plata al mercado que escucha música electrónica, saben que usan determinado tipo de ropa, etcétera, etcétera. Bueno, ese se arma todo el negocio. Entonces, nosotros tenemos esas tres formas de documentar las difusiones. Insisto, todavía la de algunos a mano, los archivos de las radios
y el seguimiento a través de estas plataformas electrónicas. Sí. Cuando te canse que yo te haga preguntas, me decís no trabajar. Para el músico de a pie, ¿hay algún lugar donde se pueda consultar cuáles son las radios, por lo menos a nivel provincial, que realmente planillan y ir? Bien, pues yo no me olvido de la pregunta maestra que me dijo hoy. Escuchá, nosotros tenemos algo así como 600 radios, entre 400 y 600 radios que semestralmente se van muestreando, porque lo que se toma es una muestra, ¿no? Esas radios van cambiando de acuerdo a los tiempos. Yo lo que siempre le recomiendo a los intérpretes que a la radio que vayan, que tengan conocido, le hinchen. Dicen, che loco, hacé la planilla. Tanto es, sobre todo lo que pasa en música nuestra. La verdad que lo que pasa en música extranjera no me importa. Me importa lo que pasa en música nacional y de nacional sobre todo la regional. Pero al hincharle, como decís vos, al molestarle, decir, che, ¿no será que el tipo se pasa más a pasar inglés para no soportar? Nadie va a pasar algo que no le está cerrando. Él tiene que pagar igual. Tiene que pagar igual. Es más rígido. No, yo lo que digo es, a ver, pero que quede claro. Tengan en cuenta una cosa. Nosotros desde ANI pagamos todo lo que está documentado, pero la recaudación viene de todo lo que... De hecho, ¿saben dónde se recauda muchísimo dinero de derecho de intérprete? En los boliches de Bariloche. Sí, mucho de lo que cobramos nosotros proviene de los boliches de Bariloche, aunque no estén pasando nuestros temas. Porque la documentación es de las radios. Por eso a nosotros nos interesa siempre que la gente de la radio haga la planilla, que no le cuesta nada si es que está pagando. No le cuesta nada hacerla, porque, insisto, enviar un archivo y decirle, che, mandá, porque en definitiva, ese productor radial que está haciendo un programa de radio o que tiene una radio, generalmente esto lo tiene que ser el responsable, el dueño de la radio, lo único que tiene que hacer es enviar mensualmente el archivo que se generó en la computadora por la difusión de la música. No es tanto una hinchada, no va a cambiar por eso. Lo que sí va a cambiar es que si pasan más música local o si la planillean a la música local, va a haber más gente de la zona cobrando.